voy a explicar cómo hacer el cálculo, en este caso regularización, del porcentaje de IRPF para nuestros trabajadores o trabajadoras. Actualmente lo que vemos es la ficha de un trabajador. Para acceder al módulo de IRPF, en la columna que nos encontramos en vertical dentro de la ficha, seleccionaré IRPF. Comentar que este cálculo lo estamos haciendo a nivel del trabajador o trabajadora, pero podemos hacerlo de forma masiva, como ahora veremos. Dentro de la misma ficha, yo me voy a encontrar situación familiar, donde podré ver si he mecanizado, en caso de que lo tuviera, ascendientes, descendientes, el cónyuge, etcétera, a cargo. Y si lo dejo en blanco, el programa entenderá que no se da en esta circunstancia. Una vez que ya haya revisado esto, también atenderé a la situación del trabajador o la trabajadora que me ha rellenado en el modelo 145, así como sea la situación 3, 1 o 2 y el tipo de contrato. Una vez que yo he revisado esto, accederé a cálculo completo IRPF. En él vemos varias opciones que iremos revisando una a una, pero lo primero de todo es marcar regularización. Por defecto el programa me va a poner el mes en el que me encuentro en mi fecha de trabajo y además lo haré antes de emitir la nómina del mes de regularización, para que si hay un cambio en ese porcentaje de IRPF en la nómina ya me lo aplique. Bien, como tengo emitido todos mis históricos de recibos salariales hasta la fecha, es decir, hasta septiembre, incluidas las pagas extras, yo procedo a hacerlo en octubre, en el ejemplo que estamos utilizando. Por defecto el programa me va a marcar tomar datos de contratos anteriores en caso de existencia. ¿Por qué? Es importante. En el caso en que sean trabajadores que han estado contratados en este ejercicio en más de una empresa que yo tenga mecanizada y que le lleve todas las nóminas en el programa, con esta opción el programa me va a tomar también esos datos económicos. Con lo cual es interesante tener esa opción marcada y además, si soy conocedora o conocedor de que ha estado en distintas empresas con distintos CIF, le daría a todos. De esa forma me aseguraría que me va a tomar todos los datos a nivel económico. Si no, el programa por defecto dejará esta opción marcada. Esto quiere decir que el trabajador o la trabajadora puede tener distintos contratos a lo largo del año. Ha podido sufrir modificaciones y tener distintas fichas, con lo cual con esa opción me las va a tomar. Pero si soy conocedor, como decía, de que ha estado en distintas empresas, marcaré la opción todos. De esta manera me aseguro. Bien, veamos todas estas opciones. La primera opción que nos encontramos es calcular trabajadores en baja. ¿Esto para qué serviría? Si yo he mecanizado una baja, imaginaos que yo quiero hacer una regularización en octubre, ¿vale?, antes de finalizar el contrato o de extinguir esa relación laboral, por el motivo que sea. Y yo tengo aquí mecanizada una baja. A mí por defecto el programa, cuando yo he mecanizado esa baja, no me haría el proceso de regularización o de cálculo. Con lo cual, si yo he grabado una baja a 31 de octubre de 2023, por ejemplo, ¿vale?, lo que haría sería marcar esta opción. Veremos lo que os comentaba, que si no, no me calcularía nada. No me marca que he regularizado, no me hace el proceso. Entonces yo tendría esa precaución de decir, vale, como ya voy a hacer una baja, pero antes de calcular su nómina de octubre, quiero regularizar su situación de IRPF, pues marcaría esta opción. Bien, hemos visto que ha hecho esa regularización. ¿Por qué? Porque yo ya aquí me cercioro que el mes es el mes 10, perdón, y
que hemos hecho esa regularización. Me ha marcado un porcentaje de 0. Bien. Ahora voy a quitar la fecha de baja. Y vamos a hacer el cálculo hasta final de año, porque yo voy a mantener a mi trabajador hasta final de año. Bien, las opciones que siempre recomendamos desde Microdata es que estas dos opciones siempre estén marcadas. ¿Por qué? Porque es una manera de prevenir errores u omisiones, olvidos. De esta manera, además de que me muestre en pantalla los datos, los resultados de ese cálculo, me va a dar la información en un informe. Este informe es el mismo que utiliza Hacienda cuando usamos el servicio de calculadora que disponen en su página oficial, en su página web. De esa forma puedo ver tanto si me ha podido olvidar mecanizar que tiene un hijo a cargo, cualquier dato que pueda influir en ese cálculo. Entonces voy a evitar muchos errores. Por eso siempre lo recomendamos. Vamos a verlo con estas dos opciones. Bien, como decía, al indicar que me muestre los resultados antes de confirmarlos, yo puedo ver las retribuciones que han estado antes de la regularización de IRPF, la retribución que ha calculado el programa en total, hablamos siempre en términos anuales, la base de retención calculada y el porcentaje de IRPF. Bien. Para yo actualizarlo le diría marcar todo. Aquí vamos a ver una pequeña leyenda donde me marca cada situación. En este caso, lo que estoy diciéndole al programa es que seleccione y actualice a este trabajador. Ahora veremos la opción en azul porque es muy útil cuando tengo un IRPF manual. Bien. Cuando yo lo he marcado, le daría a actualizar. Vamos a poner este informe un poquito más grande para que lo veamos bien. En la primera página me voy a encontrar los datos personales y la situación familiar que hemos comentado antes, ¿vale? Que se ha utilizado para el algoritmo, para el cálculo. De esta forma también puedo ver si todo está correcto y los datos que se han obtenido para la regularización. En la página 2 encontramos el cálculo en términos económicos, los recibos salariales, la retribución anual que va a tener el trabajador o la trabajadora. En este caso, en este esquema, vemos que lo que se tiene en cuenta es las nóminas, las pagas extras, si las tuviera, y si hubiese algún tipo de diferencia de convenio, atraso, también lo incluiría en esa retribución. Todo esto es lo que se ha tenido en cuenta antes de la regularización, es decir, lo que yo tengo emitido en mi histórico de nómina de enero a septiembre. En este caso, la paga extra que se ha tenido en cuenta sería la de verano, la que se cobró en junio. Y en las nóminas que yo ya estimo, pues estimo octubre, noviembre y diciembre, en función a los datos que tengo mecanizados en el programa. Es decir, el programa me va a estimar según los datos mensuales que tenga el trabajador, lo que va a recibir. Si tuviera algún salario garantizado, obviamente lo tendría en cuenta. No es el caso de este ejemplo, pero si así fuera, lo tendría que tener en cuenta en estas bases, en estas nóminas. Ahora bien, seguimos un poquito más abajo y vemos que como todavía no ha sido devengada la paga de Navidad, me la estima también. Pues de esa manera ya puedo tener esa previsualización de los datos. Y ya en la tercera página me da los datos. Si tiene algún tipo de reducción, me lo mostraría por edad, etc. Y más abajo me muestra
el tipo de retención que según esa retribución inicial que yo hice, perdón, ese cálculo inicial que yo hice, la retención que tenía que haber practicado durante todo el año, una retención media, por así decirlo, que constaría de un 1,52. Bien, como he estado reteniendo, en este caso, una cantidad superior, en el tipo de retención que me calcula ahora, me coloca un 0. ¿Por qué? De esta forma, como os decía, de esta forma yo voy a ver si he retenido por debajo o por encima. Según lo que me calcula cuando hago la regularización, me indica que yo he acumulado una retención, ya he hecho un ingreso de 518,21 desde enero a septiembre, con lo cual, como por esas percepciones yo tenía que haber ingresado 239,46, el programa me indica no deberías de aquí a final de año retener nada, puesto que ya ha ingresado lo que tendrías que haber ingresado a Hacienda a esta fecha. Es decir, es una interpretación del informe. Nos vamos a ayudar en este informe para interpretar y revisar que nuestros datos son correctos. Bien, ¿qué opciones encontramos más? Cuando yo, por ejemplo, tengo la certeza o el conocimiento de que voy a calcular un finiquito, porque en un mes o en breve voy a tener que finiquitar a este trabajador y además le tengo que liquidar unas vacaciones, ese cálculo, el programa me lo podría estimar en la repetición, en el cálculo regularización, en este caso de IRPF. Con esta opción, calcular vacaciones, no disfrutar del finiquito. Y el programa me las estimaría. Me calcula lo que tendría que retener en este caso. Y como vimos antes y comentamos, la opción que salía en la leyenda en color azul es para que el programa me avise en caso de que yo tenga un porcentaje de IRPF manual en la ficha del trabajador o la trabajadora. Para ello me voy a contrato, me voy a nuestra IRPF y voy a simular que tengo una clave manual. Esto suele utilizarse sobre todo cuando el trabajador o la trabajadora me indica que quiere que le retengamos una cantidad concreta, una cantidad que yo me he cerciorado que esté siempre, no se quede por debajo, mejor dicho, siempre de lo que Hacienda me marca. Pero el trabajador en este caso quiere aumentar su porcentaje de retención. Imaginemos que el trabajador ha solicitado que se le retenga un 4% y lo tengo en manual. Como tengo la clave puesta en manual, cuando yo selecciono esta opción, en caso que el programa estime que una retención corresponde por encima, superior a la que tiene el trabajador puesta en sus datos, me mostraría un aviso. Veremos ahora. Bien, como decía, me lo pone en azul porque tiene ese IRPF manual. Si el trabajador anteriormente hubiese tenido una retención muy por debajo, me hubiese marcado que el 4% calculado está mal indicado, es decir, debería de retener más. Pero en este caso, como lo que me calcula es un 0, el 4 que tengo puesto en manual no estaría por debajo. Podríamos vernos en la situación contraria como explicaba al principio. Por eso es recomendable en aquellos trabajadores que soy conocedora o conocedor que tiene un IRPF puesto en manual, marque también esa opción. Todas estas opciones, pensad que lo que intentan es evitar esos errores, sobre todo cuando trabajamos con un gran volumen y trabajamos y hacemos la forma de cálculo de manera masiva. De esta manera, el programa me detectaría todas estas opciones. Si yo salgo de la ficha del trabajador o de la trabajadora, la opción masiva la encontraríamos en generales, trabajadores, cálculo de IRPF. Me va a llevar al mismo sitio, pero de esta manera yo podré calcular en bloque o bien todas las empresas
o bien podré seleccionar de una empresa donde quiero hacer ese cálculo. Y desde aquí sería lo mismo, exactamente lo mismo, solo que yo voy a encontrarme ese cálculo de forma masiva. Y el programa me iría lanzando avisos. En este caso, los avisos que me muestra el programa en pantalla también son con el objetivo de evitar errores, evitar omisiones, como en este caso, que tengo unos trabajadores en los que no le he definido ninguna situación familiar, con lo cual el cálculo no ha podido realizarse de forma correcta. De esta forma, yo puedo exportar a Excel esta relación de trabajadores con el objetivo de tener una lista, de listar nuestros trabajadores para después revisarlos, como vemos. Bien. Una cosa que me gustaría destacar, es importante, además por nuestra experiencia desde soporte, vemos casos en los que se le graba al trabajador en sus datos mensuales un concepto que está categorizado o está con la opción de variable. En este caso lo he llamado concepto variable. Pero podría ser, y es muy común, el típico incentivo, un plus que realmente cobra el trabajador todos los meses, pero lo hemos mecanizado en los datos mensuales en lugar de gestionarlo a través del diario de pluses, que sería lo más correcto. En caso de que se cobrara un plus puntual en un mes en cuestión. Pero cuando se da esta circunstancia en que realmente forma parte de su retribución mensual y la va a cobrar todos los meses, en ese caso tenemos que tener especial cuidado cuando ponemos un concepto. En este caso, le voy a poner esta cantidad. Bien. Para que entendáis lo de variable, si yo entro dentro del concepto, esto es lo que os decía. Si yo hago un concepto que el trabajador o la trabajadora cobra todos los meses, no puedo categorizarlo como variable. ¿Por qué? Porque esto me puede llevar a un error de cálculo. Cuando yo le marco variable y hago una regularización, en este caso, como ya hemos emitido la nómina de octubre, nos tocaría hacer esa regularización antes de emitir la de noviembre. Bien. Si yo le confirmo resultados y le digo que me muestre el informe, veremos qué pasa con esa retribución. Bien. Para la nómina de noviembre me lo ha tenido en cuenta. Me ha tenido en cuenta la 1.146,14 más los 100 euros que le hemos puesto en ese concepto variable. Pero realmente el trabajador o la trabajadora va a cobrarlo también en diciembre. Esto no puede pasar con el resto de meses. Imaginaos que hago una regularización con esa cantidad en febrero, entendiendo que el programa me ha estimado 1.146,14 en todo el año, pero 1.246,14 en todo el año. Y realmente no es así. Solo me lo estima, me lo tiene en cuenta en el mes de regularización, como en este caso estamos viendo. En este ejemplo vemos claramente que lo ha tenido en cuenta en noviembre, pero no en la siguiente nómina. Con lo cual me puede llevar a un error si se trata de una retribución fija y no variable. Os comento que es un error bastante común y que hay que tener especial cuidado cuando introducimos un concepto en sus datos mensuales, puesto que el programa lo va a tener en cuenta. ¿Vale? Va a tener en cuenta lo que encuentra aquí y en función de lo que esté en el concepto. Como decía también al principio, si yo tengo un garantizado, me lo tendré en cuenta en ese cálculo de IRPF. Bien, pues hasta aquí podemos ver este módulo de regularización. Espero que os haya quedado claro y que os haya servido de ayuda. En los trabajadores de la agricultura, claro, pensad que el programa, no, para estimar esas nóminas o hacer un cálculo inicial, ¿no? Por ejemplo,
Pensad que el programa no tiene los datos, no sabe cuántas jornadas va a tener cada mes, entonces tiene que estimar una retribución al final, ¿vale? En este caso, ¿qué hace por peonada? Lo que mira son los días laborables de todo el año, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la agricultura podría ser que tuviera todos los días laborables o podría no serlo. Por eso a lo mejor en la agricultura tendréis que hacer un proceso de regularización más continuo, ¿no? Pero, por ejemplo, para un cálculo inicial, para estimar cuánto se va a retribuir al trabajador en función de los días laborables, dado que tienen un salario diario por día laborable con la clave CREAR, lo que suele pasar en la agricultura peonada es que van con esta clave, día laborable sin festivos. Entonces, en ese caso, lo que hace el programa, se viene al convenio, mira la jornada laboral, ¿vale? Porque para un convenio la jornada laboral puede ser de lunes a viernes, para otro de lunes a sábado, y en función a eso mira todos los días laborables del año, ¿vale? Esa sería la situación que tendríais que marcar por peonada. En este caso, por peonada. ¿Vale? Bueno, espero más o menos haber resuelto esa consulta. Y para la persona que me preguntaba por el tema del garantizado, funciona exactamente igual. Lo único es que si encuentras estos datos mensuales, ¿vale? Me va a tener en cuenta esta retribución, la que consta aquí, pero si encuentra que al trabajador o a la trabajadora le retribuyo sobre 2.000 euros, una nómina garantizada, la nómina que me estima va a ser esta. Así que ahí lo vemos, ¿vale? Vemos brevemente un ejemplo. Creo que no llegué a emitir ninguna nómina, ¿verdad? De noviembre al menos, creo que no. Bien, en octubre, perfecto. Pues entonces vamos a hacer con este ejemplo de sobre 2.000 euros. Esa regularización. Confirmo resultados y muestro informe para que veamos que tendría en cuenta ese garantizado. Vale, aquí obviamente ya ha subido. ¿Por qué? No lo voy a regularizar, ¿vale? Simplemente es para que veamos el informe. Si yo no le marco, si yo no le doy aquí, el programa no me haría nada, ¿vale? Es decir, solamente salgo porque he querido visualizar los datos y muestro el informe. Un poquito más grande. Vale. ¿Veis? Lo que me tiene en cuenta en este caso el garantizado. Ojo, como siempre, puede llevarnos también a un error. Imaginaos que le he puesto un garantizado solamente para un mes en cuestión. Un mes en que la empresa me ha comentado, oye, mira, es que este mes voy a pagarle un incentivo al trabajador y yo solo he garantizado. Hago mi cálculo de regularizar el IRPF y resulta que de aquí a final de año me ha estimado esos 2.000 euros y no es real. O sea que también nos puede pasar al caso contrario, ¿vale? Pues poco más. Lo vemos aquí, ¿vale? Lo tiene en cuenta, no solamente los datos mensuales. En el convenio, que tenemos nuestras categorías definidas para el manejo. Bueno, es que no sería el caso del convenio, voy a cambiarlo un segundillo. 0416, si no recuerdo mal. Vale, un poco por simular esta situación, porque si no va a ser difícil. Vale. Tenemos, como sabéis, aquí establecido nuestro precio hora para cada categoría, etcétera. ¿Cómo sabe el programa o cómo puede estimar el programa más o menos la hora? Pues eso sí hay que indicárselo, porque si no, es que aquí no hay días laborables, son horas, no son días. Entonces, en este caso nos iríamos a las categorías, ¿vale? Porque aquí hay un campo específico para presupuestar más o menos esa hora, ¿vale? No sé si la conocías, Trini.
Si no, ya te digo, lo podemos ver desde soporte y ayudarte a configurarlo. Pero aquí tengo un presupuesto de horas, ¿vale? Yo de esta manera, más o menos, en función, por ejemplo, de la campaña anterior, tengo que adoptar un criterio en función a una media que yo tenga de horas estipuladas para todo el año. Yo puedo ir distribuyendo una cantidad de horas concretas, ¿vale? Es que tendríamos que ver. Ya os digo que es porque esta ficha no la tenía configurada para nada del manipulado, pero bueno, más o menos es como decía, no sé, imaginaba, no sé, me lo invento, en total van a ser unas 800 horas. No sé si me he pasado o me queda corta, ¿vale? Y voy distribuyendo cada uno de los meses. Lo correcto es hacer primero un cálculo, ¿vale? Y luego regularizar con la opción que hemos visto al principio. O bien le marco todo, o si se trata de la misma empresa, solo que la tengo dimensionada, me refiero a la misma razón social, el mismo CIF, solo que la tengo en diferentes empresas creadas en el programa, le puedo dar esta opción. Como nunca me voy a equivocar, dándole a todo, ¿vale? Entonces el programa me va a tener en cuenta la reducción de todas las fichas, no solamente de contratos anteriores dentro de la misma empresa, sino en todas las que encuentre a ese NIF o ese NIE. Son contratos fijos, marquéis, te refieres a esto, ¿verdad, Trini? Tipo de contrato. Esto de todas maneras no va a influir mucho en el cálculo en el sentido en que no va a influir en la retención. Lo que influye, como sabéis, mayoritariamente la situación familiar y la retribución, ¿vale? Pero lo normal es que si son fijos discontinuos o fijos, se marque en general, ¿vale? Trabajando aquí desde la misma ficha, como veis en pantalla, en lugar de marcar regularización, ¿vale? Yo tendría que, cuando hago mi apertura de año, el próximo estaremos ya en 2024, hacer mi cálculo inicial, ¿vale? Porque es donde ahí va a estimar en función a esa retribución anual y en base a esa base de retención, valga la redundancia, pues va a calcular el tipo medio de retención que debe practicar durante todo el año. Entonces, no me lo va a poner el programa solo. Y si no hago ese proceso inicial, me va a seguir calculando las nóminas en función a lo que el programa encuentra aquí. Si yo he pasado 2024, estoy ya en marzo y yo no he hecho ningún cálculo inicial y yo tengo aquí un 10%, a mí me va a salir rendir un 10%. El programa no me va a calcular ese porcentaje de forma automática. Tenemos esto que, como vimos antes, un poco para el manipulado podríamos hacer un presupuesto de horas, ¿no? Aquí, si yo quiero más o menos tener el lugar, por ejemplo, en lugar de garantizarle para que me tome en cuenta esa nómina que va a percibir en noviembre y diciembre, usando el ejemplo de Jacinto, yo puedo también usar el tema de presupuestar algo, más o menos, ¿vale? Para la agricultura es difícil en el sentido en que yo puedo trabajar un mes 2 días y otro mes puedo trabajar 24. Entonces, si más o menos tengo una distribución salarial, pues lo puedo presupuestar utilizando estos campos, por ejemplo, ¿vale? Es que el tema de IRPF tenemos muchísimos apartadillos, por eso el tema de hacer píldoras es un poco centrarnos en un módulo concreto, o en un proceso, más bien dentro de este módulo en un proceso concreto, ¿vale?